Estamos delante de ti, Señor. Espíritu de Dios, enséñanos. Acá hay un pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Padre, la prueba es que un martes, con todo ese tráfico, aquí estamos, Señor, en tu casa. Gracias porque no saldremos de este lugar de la misma manera como hemos entrado. Muchas gracias por cada uno de los presentes. Y Espíritu Santo, te pido que tú derrames una unción fresca y poderosa sobre nuestras vidas. La unción del guerrero. En el nombre poderoso de Jesús trae y derrama espíritu de sabiduría y de revelación. Que podamos entender quiénes somos en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice... Gloria a Dios. Muy bien. Qué privilegio, para mí es un gusto muy grande, mire, estar aquí con todos ustedes en este día. Bueno, 4 meses es lo que hemos programado para desarrollar. Son 16 martes que usted no tiene que faltar. Mire, propóngase en su corazón. Esto es un asunto de vida o muerte. No es simplemente que no tenemos nada que hacer y bueno, vamos a inventar un seminario. No, esto tiene que ver con tu destino eterno. Por favor, todo lo que vas a aprender, todo lo que el Espíritu de Dios te va a hablar, todo lo que vas a producir mediante la disciplina de la lectura. Y mire, el cuaderno de tareas que estás teniendo, siguiendo las instrucciones del mismo, mire, vas a producir conocimiento que te va a dar entendimiento para que comprendas quién eres tú, quién es tu enemigo y quién es nuestro Dios y por qué estamos acá. Eso va a desatar una unción fresca sobre tu vida, el conocimiento, y vas a tener una vida cristiana abundante, no una vida cristiana aburrida, porque hay muchos que son cristianos, son aburridos, creen que ser cristiano es venir los domingos a sentarse aquí en las bancas. Y Dios depositó sobre tu vida un poder tan tremendo que empujando el carrito ahí en el supermercado, señora, se pueden manifestar los demonios, se puede manifestar el poder y la unción de Dios para sanar, para libertar, porque para eso fuimos llamados. Ahí en ese día a día. Pero estamos bloqueados porque estamos bajo el engaño, bajo el adormecimiento de este mundo que está controlado por el maligno. Así que vamos a despertarnos en el nombre de Jesús de Nazaret y vamos a hacer uso de nuestra condición de hijos de Dios, de hombres y mujeres que hemos sido llamados ¿para qué? Para reconciliar a este mundo con Dios. Muy bien, bienvenido entonces al seminario de guerra espiritual. Aprenderás a ser un guerrero de la cruz eficaz y victorioso. Eficaz y victorioso. Hay muchos que tienen, mire, años de cristianos y siguen con todo respeto y sin ofender a nadie con el chupete en la boca y con el pañal y olor a cocó y a pipí. No crecieron espiritualmente. ¿Y por qué no se ha crecido espiritualmente? Por el simple hecho de que no se tiene una disciplina en la palabra de Dios. San Pablo dijo en su carta a Timoteo capítulo 2 verso 15, procura con diligencia, le dice a Timoteo. Nos dice a nosotros una exhortación de parte de Dios por medio del Espíritu a través de Pablo. Procura con diligencia, con disciplina, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y más todavía en este marco, en este contexto, donde el mundo está entrando en la recta final. Es importante que usted se inscriba, porque es importante que usted deje sus datos, porque vamos a estar enviándole la clase en microcápsulas de 4 minutos para recordarte. Si vos tenés tu WhatsApp, vamos a estar enviándote esta misma clase grabada, que ya está grabada, te vamos a enviar para recordarte lo que tenés que hacer y refrescarte la memoria y también cómo usar efectivamente este material. Mira la que usted tiene en su mano, porque usted va a ser madre de multitud y usted va a ser un padre de multitudes, donde usted va a tener muchos alumnos, muchos aprendices, mire, de eso que usted va a recibir de parte de Dios. Entonces es importante que usted se inscriba. Luego, al final, si no lo ha hecho, hágalo por favor. Su
estudio inductivo es importante. Aclaro, este no es un culto de predicación, este es un seminario donde venimos a aprender la palabra de Dios y a fundamentar nuestra fe, a fundamentar, nuestra creencia en lo que creemos y en quién creemos. Entonces, por eso es una dinámica diferente. Usted tiene ahí su manual. Bueno, centramos entonces, ya puntualmente, bienvenido entonces al seminario de esta guerra espiritual, la primera sección. Esta primera sección, quiero que usted y yo repasemos, por favor. Vayamos al manual, la página, ya le digo, abra usted su manual, la página, vamos acá, la primera página, ahí donde dice manual básico, la primera página y práctico de guerra espiritual, ahí eso nos va a ubicar qué es y para qué es este material. ¿Todos tienen? La primera hoja, ya, voy a leer, vamos a leer, sígueme con la mirada por favor. El manual práctico y básico de guerra espiritual está orientado a capacitar líderes y al pueblo maduro del Señor en general para vencer en las tres áreas de conflicto espiritual. ¿Cuáles son esas tres áreas de conflicto espiritual? El mundo, la carne, el diablo. El mundo, la carne, el diablo son sus tres enemigos espirituales terribles. Mire, y un cuarto, el Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se le puede enojar al Espíritu de Dios y cuando uno le enoja al Espíritu de Dios, se va al sello, y nos quedamos nosotros sin la presencia de Dios. Y si no hay presencia de Dios, ¿con qué nos quedamos? Con religión, con religión. Entonces los enemigos, el mundo, la carne, el diablo, la evidencia de la maldad y de las obras de las tinieblas están a nuestro alrededor. Por ejemplo, el abuso infantil, la epidemia de las adicciones de las drogas y el alcohol, la corrupción moral política, el asesinato en las calles y la creciente ola de nuevas enfermedades de transmisión sexual son pruebas reales de la manifestación material de un mundo invisible espiritual de maldad. Vemos a diario en los noticieros, en el medio ambiente, la manifestación física de un mundo espiritual. Las dolencias, la violencia, la corrupción, la maldad en el medio ambiente es la manifestación visible, material de ese mundo invisible de maldad. ¿Cómo podemos enfrentarlas como hijos de Dios? ¿Cómo podemos armarnos en esta batalla espiritual para ayudar a lograr la victoria para Jesucristo y a través de Jesucristo? ¿Cómo saber más de esta confrontación espiritual donde chocan los poderes, el poder del bien y el poder del mal, conociendo que el mundo es el escenario de este combate? Primera Juan capítulo 5 versos 18 y 19 que dice: el mundo entero quedó bajo el maligno. Y el escenario de este combate, de este choque de poderes, es aquí la Tierra, el planeta Tierra. Con estas preguntas en mente, ofrecemos un estudio bíblico del tema guerra espiritual fundamentada en la revelación de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Este material nos ayudará a entender y a vencer la maldad en las tres áreas mencionadas: el mundo, la carne y el diablo. Es decir, la información que usted y yo vamos a recibir de parte del Espíritu Santo nos va a ayudar a no ser baja nosotros ni nuestros seres queridos en esta guerra espiritual. Vamos a la página 1, por favor, de su manual. Estamos haciendo este recuento porque es importante que usted sepa manejar el material. Se lee la presentación, y aquí la pregunta que usted luego va a leer y que en su cuaderno de tareas usted va a responder a las preguntas que se hace en base, a esta interrogante: ¿estoy preparado para la guerra espiritual? ¿Está usted preparada para la guerra espiritual?
Varón, está usted como sacerdote capacitado, enterado de cuál es su rol. Mire, porque el hombre es la cabeza de la casa, la autoridad máxima dentro del hogar. ¿Está usted preparado, varón, para defender a su familia? Mire, para desatar el poder de Dios sobre su vida, sobre su economía. Hay que hacerse esa pregunta, por favor. Sí, ahí los niños. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿estoy preparado para esta guerra espiritual? Hay que hacerse esa pregunta. Si no, entonces, bienvenido a este seminario. ¿Por qué? Porque usted va a aprender, mire, cosas muy importantes, principios muy importantes, fundamentado en la palabra de Dios, que si usted lo lleva a la práctica, usted va a crecer. Usted va a dejar de ser, mire, simplemente un cristiano de nombres. Usted va a ser un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, mire, que cumple el propósito por el cual Dios nos llamó. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con este material. Sígame, por favor. Vamos a entrar entonces aquí en el PowerPoint. Vamos a entrar a analizar un poquito por qué o para qué es este seminario de guerra espiritual. No estoy aquí simplemente para entretenerte. Te aliento a que le invites a un amigo, a algún pastor, a algún líder espiritual. Mire, algún amigo tuyo. Tienen que hacer este seminario porque es un asunto de vida o muerte. De vida o muerte. Usted tiene que entender, mire, quiénes somos en Cristo, quiénes son nuestros enemigos y las armas espirituales que Dios nos entregó, que son efectivas, como dice 2 de Corintios capítulo 10, 4 y 5, dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que como guerreros no militamos con armas convencionales de carne, armas humanas, sino armas que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas mentales aquí dentro, puesto por Satanás, y fortalezas espirituales también ahí en los aires. Entonces, este seminario es para eso, para que entendamos quiénes somos. Mire, el diablo sabe quiénes somos. Y muchas veces nosotros ni entendemos ni conocemos quiénes somos. ¿Sabes que el diablo te tiene un terror, un miedo? Pero se calma cuando sabe que no tenés conocimiento y que no lo ejerces. Y también se calma cuando sabe que vos tenés conocimiento pero que no lo llevas a la práctica. Entonces no le sos de estorbo al enemigo de nuestras almas. Esto que recibimos es para llevarlo a la práctica. ¿Por qué o para qué? Este seminario de guerra espiritual, argumento número 1. Porque toda la crisis mundial, crisis económica, crisis de identidad, crisis, se están aprobando leyes que tienen que ver con el tema de géneros. Mire, estamos en un mundo desorientado, matrimonios que hoy se casan, a la semana se divorcian, jóvenes que no tienen rumbo, que no tienen norte, no quieren estudiar, no quieren trabajar, están metidos en las drogas, en el alcohol, en el sexo. Toda la crisis mundial en todos los aspectos obedece ¿a qué? A una gran actividad demoníaca en los aires. Entonces, este seminario es ¿para qué? Para que sepamos que todo esto nos indica el tiempo del fin. Tiempo del fin. Te dirá, pastor, pero ¿qué tiempo del fin? Como estuve en un grupo, hablé de esto, y uno de los supuestos cristianos le dijo, no, ¿qué tiempo del fin? Ni sabe en dónde está parado. Mire, según el plan de Dios, estamos entrando en la recta final y toda esta crisis mundial en términos morales, en términos económicos, en términos políticos, en términos de familia, en términos de matrimonio, mire, la corrupción, la maldad, la depravidad, el aborto, mire, estas nuevas pestes, mire, es porque hay un tremendo movimiento en los aires, un tremendo movimiento en las esferas espirituales. ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene toda esa maldad? Usted y yo, la iglesia de Jesucristo plantado aquí en el planeta Tierra. Cuando usted y yo seamos tomados, llevados de la tierra a los cielos, la maldad ya no va a tener dique, no va a tener, mire, barreras, y la palabra dice que se va a manifestar el hijo humano de Satanás, el anticristo. Todo eso, apreciados, que vemos hoy día, esta gran crisis, obedece
de que hay movimiento en las esferas espirituales. Y usted y yo que estamos en este mundo todavía, que tenemos familias, mire, que tenemos que trabajar, que tenemos que proyectarnos, que tenemos que estudiar, hay una tremenda resistencia en los aires. Mire, ¿para quiénes? Para aquellos que aman a Dios y quieren vivir en pureza y en santidad. El infierno ha vomitado pornografía, ha vomitado inmoralidad sexual. Muchos hombres, muchos ministros de Cristo caen. ¿Se está dando cuenta usted de la tremenda guerra y la tremenda batalla? Esa presión que viene sobre los jóvenes, viene sobre los matrimonios, viene sobre las mujeres, viene sobre los hombres. Tenemos que conocer cómo defendernos. ¿Para qué? Para no ser baja en esta guerra espiritual. ¿De qué estamos hablando? De nuestro destino eterno. Tome en serio, por favor, su salvación. Tome en serio su comunión con Dios. Tome en serio la lectura de la palabra de Dios, que es la que nos va a dar la sabiduría, el discernimiento, la fuerza espiritual. ¿Para qué? Para que toda esa presión que viene del mundo estemos blindados. Si no se ora, si no se lee la palabra, si no se estudia sistemáticamente la palabra, usted va a ser engañado. Estamos advertidos. Entonces, para esto es este seminario, para advertirnos y que se nos abra la mente. Número 2, ¿para qué? ¿O por qué este seminario de guerra espiritual? Porque la ignorancia espiritual no nos exime de la responsabilidad que tenemos ante el mundo como hijos de Dios y embajadores en nombre de Cristo, como dice 2 Corintios 5, 17, 20. ¿Y para qué? Y para que sepamos que debemos predicar el evangelio al perdido y libertar al cautivo de sus ataduras de pecados. Para esto es este seminario, para recordarnos que la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad, el cual tú y yo somos parte de la iglesia de Cristo, es decir, del cuerpo de Cristo, estamos capacitados solamente por Dios, estamos habilitados solamente, mire, para llevar gente al cielo. Mediante la predicación del evangelio. No hay otro grupo religioso, no hay otra denominación. Hay un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Solamente el nombre poderoso de Jesús. Hay un solo mediador y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, apreciados, el hecho de que usted y yo, después de años ya de estar en el camino del Señor, si ignoramos este combate, esta batalla, eso, miren, no nos exime de responsabilidad. Ahí en Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció, fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Y no es que Dios esconde el conocimiento, somos perezosos en ese aspecto. Por eso, en el nombre de Jesús te exhorto a que te sacudas, te despiertes y comiences a buscar a Dios. Pero mire, en serio. ¿Por qué? Porque hay una tremenda responsabilidad. Hay vecinos, amigos, parientes, tíos, tías, abuelos, abuelas que tú y yo tenemos que rescatarlos, tenemos que romper sus ataduras mediante la batalla espiritual, mediante las armas que Dios nos ha dado, el ayuno, la oración, la intercesión, etcétera. Estamos nosotros para eso. Dios nos encomendó. Vamos a leer, por favor, 2 Corintios. Hay algo tremendo ahí que la palabra nos va a revelar quiénes somos y por qué estamos acá. Y es importante recordar todo esto. Y este seminario es justamente para eso, para refrescar nuestras mentes. Y no solamente refrescar nuestras mentes, sino hacernos recordar que tenemos una gran responsabilidad con el mundo perdido. 2 Corintios 5, 17. Escuchen lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Estar en Cristo es haber nacido de lo alto. Estar en Cristo significa tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Estar en Cristo significa que usted obedece a Dios, ama a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos están en Cristo? El que es religioso no le interesa el estudio de la palabra. El que es religioso vive una vida de apariencia y no una vida profunda de comunión con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Dice, nueva criatura es. ¿Cuántos son nuevos acá? ¿Cuántos nacieron de lo alto? Yo nací de lo alto, soy una nueva persona. Nací de papá y de mamá, pero ahora nací de lo alto, nací de la semilla divina. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice? He aquí, todas son hechas
nuevas. Dios hizo todo de nuevo dentro de mí. Dios hizo todo de nuevo dentro de usted, en su matrimonio, en su economía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino a su vida. Hay mucha gente que necesita oír este mensaje. Hay mucha gente que necesita tener esa experiencia que usted y yo hemos tenido. Y esa experiencia, mire, ese mensaje solamente usted y yo podemos compartir con otros. Los ángeles no tienen ese privilegio. Versículo 18 dice: y esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así como Cristo nos reconcilió con el Padre, movió nuestros pecados, usted y yo tenemos el mensaje de la reconciliación. Avisarle al vecino, al compañero, contarle de que alguien ya pagó el precio, mire, para que él no vaya a la condenación eterna. Reconciliar habla de que estábamos enemistados con Dios, pero ahora somos amigos de Dios. Y esa enemistad se puede anular mediante la poderosa sangre de Jesús. Pidiendo perdón a Dios, se remueve esa barrera y volvemos a ser amigos de Dios. Ese mensaje, ese ministerio, esa tarea se nos entregó a nosotros que hemos experimentado la gracia salvadora. 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, ¿qué dice? ¿A quiénes? A nosotros la palabra de reconciliación. ¿Quiere usted la bendición de Dios? ¿Quiere usted una vida abundante? Obedezca este mandato. Usted ha sido reconciliado con Dios. ¿Para qué? Para que esa experiencia de vida, tu testimonio de vida, tú seas un instrumento de Dios para reconciliar a otros también con el Padre Celestial. ¿Cuántos están entendiendo esto? Si usted y yo hacemos esto, San Lorenzo va a ser para Cristo. Si usted y yo hacemos esto, mire, los que están en los colegios, esos jóvenes sin rumbo, sin norte, esos matrimonios que se derrumban, mire, van a tener un norte, van a ser reconciliados con Dios, y el reino de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios va a venir sobre esas vidas. Y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. ¿Cuántos nacieron de lo alto? A través de tu predicación, a través del evangelio que tú compartes con otros, la buena noticia, otros también van a nacer de lo alto. Pero si no hablas de Cristo, se van a perder mucha gente. Esa es la responsabilidad suya y mía. Mira lo que dice el 20. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa eso? Representantes de Dios aquí en la tierra. Representante de Dios aquí en la tierra. Cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, ¿qué hacía? Echaba fuera demonios. Mire, venía a establecer el reino en los corazones de las personas. Mire, sanaba dolencias, sanaba todo tipo de enfermedades y hacía prosperar a las personas. Y mire lo que dice aquí: como embajador en nombre de Cristo, usted y yo también tenemos esa capacidad. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es nuestro mensaje. Entonces, este seminario, vuelvo a repetir, ¿para qué es? Mire, la ignorancia espiritual no nos exime de responsabilidad, esa responsabilidad que tenemos ante el mundo. Cuando hemos escuchado el mensaje del evangelio, somos deudores. Mire, con aquellos que necesitan de la gracia de Dios. Mire, y somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Para qué? Para que sepamos que debemos predicar el evangelio al perdido y libertar al cautivo de las ataduras del pecado. Este seminario es para eso. Uno, para hacerte entender quién eres, cuál es tu responsabilidad y el poder de Dios que está a tu disposición para hacer la tarea. El poder de Dios que está a tu disposición para hacer la tarea. El poder de Dios que está a tu disposición para hacer la riqueza. El poder de Dios que está a tu disposición para romper ataduras generacionales. El poder de Dios que está sobre tu vida para echar fuera demonios. El poder de Dios que está sobre tu vida para sanar toda dolencia. Esto es para aquel que cree. Entonces, toda esta información que usted está recibiendo, luego usted vaya a su casa, arrodíllese, levántese temprano y pídale al Señor: Señor, que esto se me caiga, que la moneda se me caiga, que yo pueda entender que es quién soy en Cristo, por qué estoy aquí, Señor. Y en el nombre de Jesús, usted haga todo lo que le dice el Espíritu, lo que el Espíritu le está enseñando. Tome autoridad sobre los poderes de las tinieblas, varón, mujer. Ejercítese.
porque usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Por qué o para qué es este seminario? Porque no podemos ser parte del gran engaño y estrategia demoníaca que tiene inactivo el ejército de Cristo. ¿Y para qué? Para que cumplamos el mandato divino de predicar el evangelio a toda criatura. No podemos ser parte, mire, del gran engaño demoníaco. ¿Y cuál es la estrategia del diablo? No, esos son para los pastores. ¿Para qué vas a ser muy fanática? ¿Para qué vas a leer tu Biblia? ¿Para qué te vas a ir al seminario? ¿Qué? El tema inductivo. ¿Pero qué ganas con eso? Mire, no sea usted parte de ese gran engaño. El ejército de Cristo con todo el poder está dormido. Despiértese, dígale por favor al que está a su lado, despertate. Despertate, es tiempo de despertarnos. Mire, importante, apreciados, mire, recordarnos la tremenda responsabilidad y el tremendo poder que se libera a través de usted. Mire lo que dice Marcos, anote usted esa cita y luego vaya a la casa, medite, mastique, mire estos pasajes porque en ello hay un tremendo poder. Jesús, después de resucitar de entre los muertos, mire, venció a la muerte, venció ahí a los poderes de las tinieblas y le encomienda esto a sus discípulos, nos encomienda esto a nosotros. Mire lo que dice Marcos 16, 15. Vamos a leer detenidamente este pasaje y va a ver lo poderoso que es el mandato que Dios te entregó, la orden que Dios nos entregó. Cumpliendo esta orden, apreciado, el que gana alma es sabio. El que gana alma es sabio, se desata poder de Dios, recurso del cielo para aquellos que hacen esta tarea. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Cuando usted sale a la mañana de su casa, abre su portón, ahí está el mundo. Muchos dicen, bueno, me voy a la China, me voy a África. No, usted abre su portón, ahí está el mundo. Su vecino es el mundo, la gente que está a su alrededor es el mundo. Le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No todos son hijos de Dios, todos son criaturas, creación de Dios, como el árbol, como la vaca, como el perro, como el chancho, como las aves, creación de Dios. Recién cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, nacemos de lo alto, ahí somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Muy importante tener bien claro todo eso. Hay muchas criaturas, creación de Dios, hombres que tienen que pasar a ser hijos de Dios por la predicación de la palabra y por la obediencia a este mandato. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Si usted creyó y todavía no se bautizó, complete la otra parte del requisito divino, bautícese. El bautismo es compromiso con Dios. No posponga más, no diga más. Mire, voy a esperar porque voy a hacer esto primero, voy a cambiar. No, déjele eso al Señor. Usted y yo lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer la palabra de Dios. No dejes más que el diablo te robe la bendición. Mire, de comprometerte con Dios y no estés en la periferia. Bautízate en el nombre de Jesús, porque eso es evidencia de que pactas con Dios y que quieres seguirle al Señor. Dice el 17, y estas señales, mire, estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús puede hacer milagros? ¿Cuántos creen que Jesús puede resucitar muertos? ¿Cuántos creen que Jesús creó el universo entero? Estas señales seguirán a los que creen en Jesús. No importa si no tienes el título de pastor, de reverendo o de líder. Si tú crees en Cristo, mira lo que te dice el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. En tu casa hay gente que está enferma. Alrededor de tu barrio hay gente que está enferma. Mire, hay gente que está atada por demonios, por espíritus malignos. Tú eres el agente de Dios. Mire, tú eres el instrumento de Dios para esas personas en tu propia casa. No soy yo, eres tú. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos creen en Jesús? Bueno, usted tiene que creer esta palabra, esta orden que te ha dado el Señor, esta autoridad que te ha dado el Señor. Él te dice, en mi nombre echarás fuera demonios. Hay gente endemoniada, hay niños endemoniados,
Hay niños que, mire, fueron pactados por sus padres. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros podemos quebrar, podemos echar demonios, podemos, mire, sanar todo tipo de dolencia, nos dice el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner en práctica la palabra. Hay que creerle al Señor. Esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios es la que te va a dar la conciencia de quién tú eres en Cristo. Y esta palabra se va a activar en tu vida y vas a ser un cristiano cuya oración es como un misil con cabeza nuclear. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Esto habla de la llenura del Espíritu Santo. Pídale al Señor que Él te llene con su Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué pasará? Pondrán sus manos y sanarán, porque crees en Cristo. No porque tenés poder, sino porque crees en aquel que tiene poder. Es el Todopoderoso. Él va a ser. Entonces, anímate, desarrolla tu fe, porque tú eres el agente de Dios ahí en tu barrio. No soy yo, no son los líderes, eres tú que crees en Jesús y eres un hijo de Dios. Mira lo que hicieron los discípulos, lo que usted y yo tenemos que hacer cuando escuchamos estas palabras, que son las mismas que escucharon sus discípulos de Cristo hace 2000 años. Y el Señor, versículo 19, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿qué dice? Salieron. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a salir. Y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Salga, vaya a los hospitales, ore, hable de Jesús. Si hay alguien que está enfermo, ore. Si hay alguien que le picó el mosquito reprenda eso en el nombre de Jesús Nazaret. Y va a ver cómo el poder de Dios se manifiesta a través de su vida. Y esa gente va a creer en el único Dios vivo y verdadero, porque son herramientas que Dios dejó para que su iglesia, por medio de ella, manifieste el poder de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué este seminario? Porque la tribulación que se avecina sobre el mundo, las familias, los matrimonios, las naciones, los gobiernos, son terribles. ¿Y para qué? Para que sepamos, número uno, qué hacer. Número dos, cómo defendernos, cómo defender a nuestros seres queridos. Número tres, cómo prepararnos para esta terrible hora de maldad que viene desde el mismo infierno. Observe a los niños, observe a los jóvenes, observe a los adultos, observe los matrimonios, observe las familias, observe los gobiernos, observe a los líderes, a las autoridades. Mire, la corrupción, la maldad que hay es impresionante. El mundo está fuera de control. ¿Sabía usted eso? Los mandatarios no tienen control. ¿Prometen cosas? Mire, mirando el punto de vista económico, el mundo está sin control. Se viene un colapso económico impresionante. ¿Sabía usted eso? Y todo eso es porque hay movimiento en los aires. Hay jaurías de demonios que quieren tomar la tierra y Satanás va a ser arrojado de los cielos a la tierra, dice Apocalipsis capítulo 12. Mire, ya estamos advertidos nosotros y estamos viviendo en un mundo tan sucio, tan perverso, que uno se sienta delante del televisor para entretenerse con alguna película y mire, las propagandas de vicio, de cigarrillo, de alcohol, de esto, de lo otro, enturbia la mente, bloquea la mente, ensucia el corazón. Por eso que yo le aliento, apreciado, si usted quiere ser un guerrero, quiere ser una mujer pura, un hombre puro, mire, menos televisión y más Biblia. Menos televisión y más Biblia. Usted tiene que tomar esa decisión. Y si usted es un cabeza de hogar, amigo, varón significa en el latín la viga principal que sostiene la casa. Si usted que es el sacerdote de su hogar, varón, mire, no toma las riendas en su casa. Mire, ¿quién lo va a hacer? No. ¿Puedo yo meterme en tu casa? ¿Cuántos están casados acá? Lo digo, les quiero contar un secreto. Báñenle a su esposa. Báñenle a su esposa. Hay Efesios capítulo 5 que dice:
Jesús lava a su iglesia por el lavamiento de la palabra, dice. Lavamiento de la palabra. Léele a tu esposo la palabra en Boyahushú. Ve, léele la palabra a tu esposa. 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos. Le estás bañando, le estás limpiando porque la palabra de Dios tiene poder. Varón, eso es tu responsabilidad. ¿De qué estamos hablando? De guerra espiritual. La palabra de Dios venida a través de tu boca. Limpia a tu esposa, limpia tu hogar, limpia a tu familia. Léele la palabra a tus hijos. Léele la palabra a tu esposa. Eso es tu responsabilidad. Y vas a ver el resultado en la atmósfera de tu casa y en la actitud de tu esposa, porque le bañas. Lo que hace Cristo por medio de la palabra. ¿Me están siguiendo? ¿Siguen los que no están casados? Ya reciben esta información que yo no recibí cuando tenía la edad de usted. No hace mucho aprendí esto. Le leo a mi señora 5, 6, 7 capítulos, le leo la palabra, le leo la palabra, le leo la palabra, le leo la palabra, leo la palabra. Obedezco lo que dice la palabra. Ella tiene su devocional privado con Cristo, pero yo tomo mi autoridad de sacerdote y le leo a mi esposa. Cambia el ambiente, cambia su actitud. Mire, ya me está llamando mi amor, vení, pues dejarle a esa gente y vení. Le dije, mi amor, espera, vamos a poner las cosas en su lugar. Lo que te quiero decir es que la palabra tiene poder. Salmo 12:6, la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinadas en hornos de tierra, 7 veces purificada, 7 veces purificada. Léale la palabra a su familia, léale la palabra a su esposa, varón. Y usted, mujer, abre el corazón y dígale, mi amor, léeme la palabra, por favor, y explícame. Léeme la palabra, por favor, explícame. La palabra tiene poder. Purifica el corazón, purifica la mente. Muy bien, entonces para eso es este seminario. ¿Están conmigo? Yo le aliento a que usted, vamos a entrar en el tema número 1, complete su cuaderno. Hágase usted un favor, por favor. Vamos a la página número 3. Número 3 de su manual. Mire, el manual tiene 7 secciones. Escúcheme, el manual que usted tiene en su mano tiene 7 secciones. Cada sección tiene un propósito general. La sección número 1, todo dentro del marco de la guerra espiritual. La primera sección habla, mire, de que la guerra espiritual es doctrina fundamental de la palabra de Dios. No es una invención del pastor Joel Bogarem. La segunda sección habla acerca de las generalidades, las armas. Mire, quién es nuestro enemigo. Y vamos construyendo el pensamiento y la información para luego llevarlo a la práctica. La tercera sección tiene su propósito, tiene su objetivo. La cuarta, la quinta, la sexta y la séptima tiene sus objetivos generales dentro del marco de los temas que involucra cada sección. ¿Me está siguiendo? Cada tema tiene también sus objetivos. Cada tema tiene sus objetivos dentro del objetivo general. Entonces, cuando usted va a leer su material, céntrese en los objetivos. Número 1, en el objetivo general. Y después en el objetivo particular, y usted le va a quitar provecho al material. Usted va a leer, usted va a crecer y usted va a comprender, va a producir el conocimiento mediante su disciplina, y ese conocimiento te va a dar entendimiento de quién tú eres. Porque no jatamos y le diga al diablo, diablo, ¿qué haces acá? Esta es mi casa y aquí mando yo. Muchos porque no conocen su autoridad, no conocen su identidad. El diablo atropella con música, atropella con alcohol, atropella con inmoralidad, atropella con un montón de cosas. Y los niñitos ahí en la casa, mire, ya de chiquito el diablo está ministrando ahí a través del televisor. Y papá, mamá, están tan buenitos allá, calladitos están. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que le están dando de comer el diablo? Todo eso hay que chequear. Bueno, esta segunda parte, en la página 3, ahí está el objetivo de esta primera sección. Página 3 del manual. Vamos a mirar el contenido. Miren, y los objetivos de cada sección de nuestro rico material.
¿Qué estamos haciendo? Estamos aquí equipando al guerrero de la cruz. Te estoy equipando, te estoy enseñando para que sepas usar ese material. No lo tomes livianamente. No es un libro cualquiera, es la palabra de Dios bien, mira, desmenuzada, explicada y organizada para que puedas entender, mire, y llevar a la práctica esto para que seas un más que vencedor. Deje de ser un cristiano calientabanco y puedas tú llegar a tu plenitud, a la medida y la estatura de ese varón perfecto cual fue Cristo, entendido en autoridad, entendido en sabiduría, entendido en todas las cosas, porque somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está allá arriba, para que no estemos entretenidos en ese engaño que muchos cristianos están. Entonces vamos ahí en la página número 3. Usted tiene el objetivo, ¿está conmigo? ¿Está ese objetivo? ¿Está en su manual? ¿Tiene su manual? ¿Cuál es el objetivo de toda la sección? Probar bíblicamente que la guerra espiritual es una enseñanza fundamental, que tiene fundamento, mire, en las Sagradas Escrituras. Esto no es un tema inventado por el pastor Joel. Este tema, la guerra espiritual, está fundamentado en las Sagradas Escrituras, al igual que las otras doctrinas básicas encontradas en toda la Biblia, como el pecado, el Señor Jesucristo, el hombre, Dios, el Espíritu Santo y la vida futura. Entonces, el objetivo de estos 7 temas es ponerte base para que entiendas que la guerra espiritual es doctrina. ¿Y qué es doctrina? Conjuntos de verdades. ¿Y dónde encontramos esas doctrinas, esas enseñanzas? A partir del Génesis capítulo 1 al Apocalipsis capítulo 22 versículo 21. Mire, esta doctrina de la guerra espiritual encontramos en los primeros 5 capítulos, en los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Encontramos guerra espiritual en los 12 siguientes libros históricos, mire, de Josué a Esther. Encontramos guerra espiritual en la tercera sección de la Biblia, porque la Biblia es una biblioteca. En la sección sapiencial, los libros poéticos, Salmo, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ahí vemos guerra espiritual. Vamos a estar probando, y ahí en su manual usted tiene los temas para ir desarrollando, para que usted ponga base a todo esto. Mire, la cuarta sección, que es la parte de los profetas, de Isaías a Malaquías, ahí encontramos actividad demoníaca, la guerra espiritual reflejada a través de los cultos y de la idolatría, que son representaciones físicas de poderes invisibles en las tinieblas. La quinta sección, encontramos ahí guerra espiritual en los evangelios. Cristo aparece. ¿Para qué aparece? Para deshacer las obras del diablo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan habla de la vida, pasión y muerte de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba enfermos y echaba fuera demonios. ¿Qué nos dice Jesús? Sanen enfermos, echen fuera demonios. Esa es nuestra tarea. Entonces vemos que la doctrina, ese conjunto de verdades, esos cuadros que encontramos en la Biblia, la palabra fundamenta que la guerra espiritual, este tema, es doctrina fundamental que usted y yo tenemos que entender, que tenemos que conocer. El libro de los Hechos, las cartas paulinas, la sexta sección de la Biblia, ahí habla de la guerra espiritual, a tal punto que el apóstol Pablo dice, Efesios 6:12, que la lucha de un cristiano no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales, señores, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, asentado en los lugares celestes. Guerra espiritual no es contra carne, no es contra tu suegra, no es contra tu vecino. Elementos espirituales que usted y yo, por medio del discernimiento, nos damos cuenta. Mire, cuando es un asunto espiritual, actuamos con las armas espirituales. Cuando es un asunto humano, con elementos de la sabiduría humana. Y la séptima sección de la Biblia, la última, que es el Apocalipsis, ahí vemos guerra espiritual.
Vemos esa confrontación de poderes. Cuando la iglesia es tomada, ahí empieza el periodo de la gran tribulación. Termina el periodo de la gran tribulación cuando la iglesia, usted y yo, regresamos con Cristo aquí sobre el planeta Tierra. Y esos 7 años va a haber un movimiento angelical impresionante. Seres que viven ahí en las profundidades van a salir. Satanás, que está en el segundo cielo, va a ser echado a la tierra. La gente le van a ver, y su hijo humano, Satanás, va a embarazar a una virgen. Eso es para junio. Misterios ocultos reservados para ser revelados en el tiempo del fin. Ya está el material para nuestro congreso escatológico. Dios le embarazó a una virgen, se llamó María. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Luzbel va a querer hacer lo mismo. Para que usted vea lo profundo que es esta guerra espiritual. ¿Y cuál es la batalla? ¿Dónde es el escenario? El mundo. ¿Y cuál es el botín? Tu alma, porque tu alma es eterna. Tu persona, tu familia. Por eso hay que entender todo esto. Para eso vino el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo y para darnos autoridad. Autoridad la que perdió Adán y Eva ya en el Edén. Génesis 1:28, cuando Dios le entregó poder a Adán y Eva, le digo, sojuzguen y señoreen. Sobre todo, por su desobediencia, el diablo es quien sojuzga y señorea sobre este mundo. Pero cuando vino el segundo Adán, que es Cristo, ¿qué nos dice ahí en Lucas 10:19? He aquí os doy poder, potestad, les devuelvo lo que perdió allá Adán y Eva por su desobediencia. Por tu obediencia yo te devuelvo. ¿Qué es lo que te devuelvo? El poder para señorear y el poder para sojuzgar. Y aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso tenemos que saber y actuar en consecuencia, porque está escrito. Uno de los pecados más grandes de la iglesia de Jesucristo hoy día, ¿saben cuál es? La incredulidad. ¿Y por qué? Porque no se pasa el tiempo suficiente a los pies del maestro para que él nos enseñe. ¿Dónde se pasa más tiempo? Delante del televisor, delante de las novelas, y después le queremos culpar a Facmadul. Y dice, Facmadul no tiene la culpa. Eres tú quien eres un indisciplinado y no has entendido la batalla que estás desarrollando aquí en la tierra. Y esto no es para reírse, esto es para tomar en serio. Bueno, vamos a ver los temas. Usted tiene ahí los temas que están en esta primera sección. Miren lo interesante que es. Tema 1, guerra espiritual, la fundamentación bíblica. Guerra espiritual, ¿qué es? Hay que saber lo que es eso, hay que saber definir. Y damos nosotros 5 conceptos ahí. Tema 2, guerra espiritual, ¿qué es? Definición y concepto bíblico. Tema número 3, estamos hablando de esta primera sección de su manual. ¿Están conmigo? Estamos familiarizando. Tema 3, guerra espiritual, inicio de esta batalla en la eternidad. ¿Qué fue lo que se le cruzó por la mente al loco de Lucifer? Un ser creado para que se levante en contra de su creador. ¿Qué argumentos usó? Piense por favor, para que los santos ángeles de Dios que ven el rostro de Dios, a la tercera parte de 175 ángeles le siguieron al diablo. ¿Qué argumento usó? El mismo argumento que usó con Eva, con que Dios ha dicho, y el mismo argumento que usa con usted, conmigo. Guerra espiritual nambrena. ¿Me está siguiendo? Es el mismo argumento que va a usar en el periodo de la gran tribulación. Dios no existe, nosotros somos los creadores. Ahí está todo el tema ovni. Los extraterrestres simplemente son ángeles caídos. Y el argumento que va a usar después del periodo del periodo del milenio, donde el diablo va a salir, ¿para qué? Para engañar. Que no te engañe el diablo. Para esto es este seminario. ¿Me están siguiendo? Para que nos despertemos. Mire, guerra espiritual, inicio en la eternidad. ¿Cómo se metió en la tierra? Tema 4, inicio de esta batalla en la tierra. ¿Cómo se metió? ¿Sabías que Adán y Eva fueron las puertas por donde entró el mal? Si esas puertas se hubieran cerrado con la obediencia, no hubiese entrado el mal. Varón, papá, mamá,
Tú eres la puerta para tu hogar, para tu familia. A través de ti, que eres la puerta, entra bendición o entra maldición. ¿Sabía eso? Porque Dios creó la primera institución, que es la familia. Y el hombre y la mujer son las puertas. Usted es quien habilita bendición o maldición a su vida, a su familia y a su generación. Miren lo que hizo Adán y Eva. Por su desobediencia le oyó a la serpiente, a Luzbel, y toda su descendencia, que somos nosotros, caímos en pecado. Pero bendito sea Dios por el segundo Adán, que por su obediencia hoy usted y yo estamos otra vez en el plan original de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿cómo entró en la tierra? Esto nos va a ayudar a entender, apreciados, cómo entra el mal en nuestra casa. Papá, mamá, despertate. El mal o el bien entra a través de tu vida. Obedeciendo la palabra entra el bien y la bendición. Desobedeciendo la palabra entra el mal. Así de sencillo. Y este conocimiento crea en nosotros el temor a Dios. Y uno dice, oh, esto es un asunto serio. Claro que es un asunto serio. Tema número 4, guerra espiritual, inicio en la tierra. Tema número 5, guerra espiritual, historia, manifestación y desarrollo. En el Antiguo Testamento. Y vamos a leer la Biblia porque toda la Biblia es un manual de guerra espiritual. ¿Sabía usted eso? Mire, el tema número 6, guerra espiritual, historia y manifestación y desarrollo en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto. En el antiguo pacto había manifestación demoníaca, pero no se registró recién bajo el nuevo pacto con la manifestación de Cristo. Parecían los dichos, salían los dichos de la gente. Tema número 7, guerra espiritual. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a ser el fin de esta guerra? ¿Cuándo vamos a nosotros dejar de pelearnos contra las potestades, contra los demonios que dice el apóstol Pablo? ¿Cuándo va a cesar esta guerra contra el mundo, contra nuestra carne, contra el diablo? Usted y yo tenemos que saber. ¿Para qué? Para que teniendo la meta por delante no tiremos la toalla. Porque dice la Biblia, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo por la fe vivirá. Y el que retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me está usted siguiendo? Entonces, esta primera sección de su manual tiene 7 temas. ¿Y cuál es el objetivo principal? Probar que la guerra espiritual es doctrina fundamental de la palabra de Dios. ¿Estamos en hora? ¿Me dan 5 minutos? ¿Están conmigo? Bueno, vamos a quedarnos en esta sección porque hay otras secciones muy interesantes. Mire como la que viene, usted tiene ahí en su página 34. Vamos a hacer una pincelada de lo que vamos a estudiar. Es muy interesante, por eso que usted en su inductivo comience ya, mire, a completar ese inductivo. Y en esta semana vamos a enviarle por el WhatsApp el tema que estoy desarrollando en 5 minutos, así, para que usted entienda el tema número 1. Así que los que tienen WhatsApp y quieren recibir esta bendición, luego se anota bien. Y si ya dejó usted en su hoja de inscripción, está bien. La página 34, ahí otra vez vemos la segunda sección. El objetivo de esta sección es conocer aspectos importantes relacionados con la guerra espiritual que tienen que ver con nuestros enemigos espirituales, su organización y actividad, nuestra autoridad en Cristo, las armas de nuestra milicia y la estrategia de combate. ¿Cuántos están escuchando por primera vez todas estas cosas? Gloria a Dios por su presencia acá. Usted va a dejar de ser un cristianito para convertirse en un verdadero hijo de Dios. Así como Jesús, cuando caminaba ahí por Gadara, estaba tomando tereré con Pedro, con Juan, con Santiago. Y Jesús le decía, Pedro, pasaba por la tereré, dice, no vaya a ser más cabezudo. Y ahí viene un endemoniado. ¿Qué tienes contra nosotros? Sabemos quién eres, el Santo de Israel. Y Jesús le decía, sale el demonio inmundo. 2000 demonios salió de un hombre. Y Jesús no estaba teniendo un culto pentecostal. Jesús no estaba en ayuno y oración. Estaba caminando nomás. La gloria, la unción, la presencia de Dios. Porque la luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba en este mundo. Donde hay luz, las tinieblas huyen. Vosotros sois la luz de este mundo, dijo Jesús. Tu presencia tiene que hacer volar las tinieblas.
Para eso es este seminario. Mira el contenido de esta sección. Tema 8, los tres enemigos de los hijos de Dios: el mundo, la carne, el diablo, el Espíritu Santo. Tema 9, nuestra autoridad en Cristo. Tema 10, nuestros enemigos espirituales, su organización y actividad: los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué significa esto? Un mundo espiritual demoníaco bien organizado. Y usted y yo, como ejército de Cristo, Él también quiere que tú y yo nos organicemos. A nivel micro y macro, a nivel familia y a nivel familia espiritual. Tema número 11, nuestra armadura de guerra, el uniforme que usó Cristo, el uniforme que usaron los apóstoles. Tema 12, nuestras armas espirituales para contrarrestar ataques de Satanás. ¿Están conmigo? Está esto en la página, ¿usted tiene ahí? ¿Página? 34, muy bien. Nuestra lucha personal contra Satanás. Tema 14, nuestra estrategia de guerra, conociendo nuestras armas. El 15, Salmo 91, horas claves para la oración. Horas claves para la oración. ¿Por qué Daniel oraba 3 veces a día? ¿Era un fanático? ¿O porque entendía el mundo espiritual y las leyes que la regían? Y usted y yo, cuando entendemos eso, ¿por qué Jesús oraba a las madrugadas y no oraba a las 10 de la mañana como algunos? O uno a las 2 de la tarde lo pongan amor. La disciplina. El día comienza a las 6 y termina a las 6, según el orden judío. Y las tinieblas comienzan de 6 a 6. El día está dividido en 2 partes, según el reloj judío. Seguimos. Página 82, por favor. Estamos haciendo una pincelada, ahora una pincelada de lo que usted y yo vamos a aprender mediante... No creo que en estos 4 meses que vamos a estar no vamos a tocar todo eso, pero por lo menos vamos a tocar aspectos muy importantes para luego dejar en la segunda parte en otro día, a no ser que Dios diga otra cosa, porque Dios puede decir otra cosa. Puede caer con su gloria acá y usted y yo ya no nos movemos de los martes. El objetivo de esta sesión, ¿cuál es? Entender en qué consiste la vestimenta interna de todo guerrero que desea ser un más que vencedor en esta batalla espiritual y tomar la decisión de vestirse de Cristo, sabiendo que el enemigo conoce quién es quién es quién. Y ahí en Hechos capítulo 19, 15 al 16 hay un caso clarito. Mire, ahí estaba Pablo echando fuera demonios y estaban los 7 hijos de Seba observando. Y miramos esta nueva fórmula, es sencillo, en el nombre de Jesús, miramos, vamos a sernos ricos, vamos a negociar con este asunto. Y se va en la casa de un tal Seba. ¿Dónde se va? Tenía un hijo, 7 hijos, ahí de estos judíos ambulantes exorcistas. Y sale el demonio: mami cocaína, ¿quién es el que me está llamando? Y los demás le decían: te echo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio que estaba dentro: sí, a Jesús conozco y a Pablo también. Y a usted, más pico, ve, le saltó encima. Desnudos se fueron cayendo. ¿Me está siguiendo? El nombre de Jesús no es una fórmula. Si usted no está sometido a Cristo, si Cristo no es tu Señor, su poder, su nombre no puede operar en vos. Jesús, ay Jesús, ay Jesús, Jesús. No todo el que me dice Jesús, Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios Padre. Si usted no está sometido al señorío de Cristo, su poder no puede fluir a través de usted. ¿Me está siguiendo? Sométase. Lo más lindo eso es. Bueno, y ahí está toda su actitud ante el conflicto. Mire, su santidad de vida, está hablando ya del carácter personal del guerrero. Su santidad no es una opción, su intimidad con Dios, su fe inconmovible, su lucha en oración, su lucha en las regiones celestes, su actitud ante las promesas de Dios, su determinación para la conquista, su comunión con el Espíritu de Dios, su dinero, arma de guerra espiritual. ¿Sabía que tu dinero es un arma de guerra espiritual? ¿Sabía eso? El domingo se dio un vislumbre. Ojalá que puedas agarrar todo esto, porque fuiste llamado para ser rico. Fuiste llamado para prosperar. Fuiste llamado para ser el administrador de Dios como embajador aquí en la tierra. Y como se habló, el dinero no es problema, el dinero es neutral. Lo usan los reverendos y lo usan los capos mafiosos. Los capos mafiosos para destruir a través de las drogas, el cartel de armamento, etcétera, etcétera. Nosotros los hijos de Dios lo usamos para extender el reino de Cristo. El dinero en sí mismo no es bueno, no es malo.
Y como está esa doctrina, no, el cristiano no tiene que ser rico. ¿Por qué no? Si Dios es rico, Dios es el dueño del oro y de la plata. El problema, ¿sabe dónde está? Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Ese es el problema. Que es el dinero quien manda sobre la vida de mucha gente. Le dice, compra esto, anda hasta aquí, cambia de esposa, cambia de esposo, cambia esto, cambia lo otro. Dijo un sabio, multimillonario, dio esta enseñanza y esta reflexión de su propia vida. Todos los años poner al dinero ahí enfrente y sentate y pregúntate, ¿quién manda acá? ¿O el dinero o vos? Un hijo lleno del Espíritu Santo manda sobre el dinero y le dice, dinero, váyase allá, dinero, haga esto, dinero, vaya allá. Dios quiere que seas rico en ese sentido, ¿me estás siguiendo? Porque ahí en el mundo, Mamón es el dinero quien le manda a las personas y la gente se mata por eso. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Para diezmar, para ofrendar, para que la causa del Señor avance. Porque desnudo vinimos a la vida y desnudo nos vamos a ir. ¿Me está siguiendo? Entonces, yo quiero que veamos ahora un video aquí de la clase número 1, sintetizada. Esto es lo que le vamos a enviar a usted. Si usted anhela, quiere, mire, 3 minutos, escuche por favor. Que Dios te bendiga. Empezamos nuestro estudio de guerra espiritual, la batalla entre los dos reinos, choque de poderes, un manual básico y práctico para equipar y formar el carácter del guerrero espiritual. El tema 1, ¿cómo aprovechar este material? ¿Cómo quitarle, por así decirlo, el jugo a este material? Yo te aconsejo que leas el tema número 1, guerra espiritual, ¿qué es? Definición y concepto bíblico. ¿Cómo aprovechar mejor este material, este estudio? Centrate por favor en el objetivo. Aquí hay 4 o 5 objetivos en este primer tema. El primer objetivo es entender qué es guerra espiritual y en qué consiste esta guerra, esta batalla que usted y yo día a día, mire, lo desarrollamos y lo vivimos. Mire, es importante y aquí en el material usted va a encontrar la respuesta. El objetivo número 2, conocer el concepto, el objetivo, mire, y el propósito de esta guerra espiritual. Tercer objetivo, entender cómo ser efectivo en esta guerra espiritual, porque el apóstol Pablo dice que la lucha de un cristiano no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales. Cuarto objetivo del tema número 1, es explicar brevemente, la autoridad que enseña Jeremías 1:10. Cuando usted leyó la segunda vez el tema, todo el contenido, luego usted se centra en los objetivos y luego, comienza usted a desarrollar, a leer detenidamente. El punto número 1 dice, entendiendo que es guerra espiritual. Y aquí presentamos nosotros 5 definiciones para que usted tenga un concepto claro y un entendimiento claro de qué es guerra espiritual. El tema número 1, en el punto número 2, ahí desarrollamos el concepto, el objetivo de Jesús en esta guerra espiritual y el propósito de esta guerra espiritual. Lea usted detenidamente, el tema número 1 y usted va a aprender muchas cosas y la revelación del Espíritu va a llegar a su mente, va a llegar a su corazón y usted va a ser un guerrero efectivo. El punto número 3 del tema número 1, usted lee y dice, ¿qué hacer para que la guerra espiritual sea efectiva? Y ahí usamos, Jeremías capítulo 1, verso 10, donde el profeta muestra
varias palabras como por ejemplo arrancar, destruir, arruinar, edificar, plantar. Es la autoridad que Dios nos ha delegado, mire, por medio de su palabra. Yo le aliento a que usted lea el material, céntrese en los objetivos y luego, mire, usted completa el cuaderno de tareas. Tiene 10 preguntas en base al tema. Eso le va a dar a usted, mire, una comprensión profunda. Va a hacer que tu mente, tu corazón se prepare para entender y comprender este tema número 1 que tiene que ver con la guerra espiritual. Vamos entonces al segundo tema que vamos a estar desarrollando según nuestro manual. El tema número 2. Mire, en la próxima entrega, mire, el fundamento bíblico de esta guerra espiritual. ¿La guerra espiritual es doctrina que está basada en la palabra del Señor? Claro que sí. Hasta la próxima entrega, que Dios te bendiga y por favor, lee el material, mire, y completa tu cuaderno de tareas. Vas a crecer y vas a entender, como dice el apóstol Pablo, que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que, mire, no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Hasta la próxima entrega, el tema número 2. Todo esto hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho esmero, gracias aquí al equipo de multimedia, para que usted y yo aprovechemos. Ojalá usted pueda sentir mi corazón, el deseo que tengo de que usted se vuelva un guerrero, que usted verdaderamente le crea a Dios y que usted asuma su compromiso con Dios. Ahí está el secreto de la bendición y de la prosperidad. Créale a Dios, por favor, con todo su corazón. Quiero quedarme acá. Espíritu Santo, Espíritu Santo, sé que nos has hablado. Sé, Señor, que nos confrontaste. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que todo lo que hoy hemos oído lo llevemos a la práctica. Danos la voluntad, Señor, para hacer este curso, pero en serio. Te ruego, Padre, que todos los que estamos aquí nos des la conciencia del tiempo en que estamos. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús.